Volví del inventario con las manos temblando y el corazón acelerado, feliz, ansiosa por contarle a mi hija Luciana y a mi yerno Javier que mi difunto marido me había dejado 2 apartamentos y una casa en el lago. Propiedades que valían más de $800,000. Después de 50 años de matrimonio, después de tanto sacrificio, finalmente teníamos algo sólido, algo que podía cambiar nuestras vidas. Subí las escaleras de mi edificio con una sonrisa que no podía contener, imaginando sus rostros de alegría, pensando en cómo esta herencia nos uniría como familia otra vez. Pero cuando llegué frente a la puerta de mi apartamento, escuché sus voces. Conversaban en la sala, y había algo en el tono que me hizo detenerme. No sé por qué no abrí la puerta de inmediato. Tal vez fue instinto. Tal vez fue ese sexto sentido que desarrollas después de vivir 70 años en este mundo. Me quedé ahí, paralizada en el pasillo, con la llave en la mano, escuchando. Lo que oí a continuación hizo que mi corazón se disparara de una forma completamente diferente. La voz de Javier sonaba fría, calculadora. Decía que yo ya estaba vieja, que empezaba a olvidar cosas, que sería fácil convencer a un médico de que ya no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Mi hija, mi propia Luciana, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, la que crié con mis propias manos mientras trabajaba doble turno para darle todo lo que necesitaba, respondió con una risa breve y seca. Dijo que tenía razón, que lo mejor era actuar rápido antes de que yo hiciera algo con las propiedades. Antes de que se me ocurriera venderlas o donarlas o hacer cualquier locura de vieja sentimental. Me apoyé contra la pared del pasillo porque mis piernas dejaron de sostenerme. El mundo giró a mi alrededor. Sentí náuseas. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el piso bajo los pies. Hablaban de mí como si fuera un problema que resolver. Como si mi existencia fuera un obstáculo entre ellos y el dinero. Como si los años que dediqué a construir una familia, a amar, a sacrificarme, no significaran absolutamente nada. Javier continuó hablando. Mencionó algo sobre un procedimiento legal, sobre conseguir que me declararan incapaz de administrar mis bienes. Luciana preguntó cuánto tiempo tomaría eso, y él respondió que con los contactos adecuados y un par de evaluaciones médicas manipuladas, podrían tener el control total en menos de 6 meses. Tal vez menos. 6 meses. Hablaban de despojarme de mi libertad, de mi dignidad, de todo lo que mi marido y yo construimos durante décadas, como quien discute el menú de la cena. No grité. No abrí la puerta de golpe para confrontarlos. Algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, se volvió frío y silencioso. Me quedé ahí, escuchando cada palabra, cada detalle de su plan miserable. Escuché como Luciana decía que yo siempre había sido demasiado confiada, demasiado ingenua. Que sería fácil manipularme. Que bastaba con mostrarme un poco de cariño falso para que firmara lo que ellos quisieran. Cuando terminaron de hablar y escuché pasos acercándose a la puerta, bajé las escaleras lo más rápido que pude. Mis rodillas protestaron, mi espalda dolió, pero no me detuve. Salí del edificio y caminé por la calle sin rumbo fijo, con las lágrimas cayendo por mis mejillas arrugadas, con el sabor amargo de la traición inundando mi boca. Caminé durante horas. Pasé por el parque donde solía llevar a Luciana cuando era pequeña. Me senté en una banca y observé a las madres jóvenes jugando con sus hijos, y me pregunté en qué momento todo se había torcido. ¿En qué momento mi hija había dejado de ser esa niña de ojos brillantes que me abrazaba cada noche antes de dormir, para convertirse en esta mujer capaz de conspirar contra su propia madre? Recordé los años difíciles después de que su padre murió hace 3 años. Cómo me quedé sola en ese apartamento grande, lidiando con el dolor, con la soledad, con el peso de los recuerdos. Luciana apenas me visitaba entonces. Siempre tenía una excusa. Siempre estaba ocupada. Y cuando venía, era breve, apresurada, como cumpliendo con una obligación desagradable. Pero ahora, después del inventario, después de saber que había propiedades y dinero involucrados, de repente había empezado a aparecer más seguido. Llamaba más. Preguntaba por mi salud con una preocupación que ahora entendía era completamente falsa. Todo era parte de su estrategia. Todo era actuación. Mientras el sol comenzaba a ponerse y el aire se volvía más frío, algo cambió dentro de mí. La tristeza empezó a transformarse en algo diferente. Algo más duro. Más afilado. Me sequé las lágrimas y respiré profundo. Si ellos creían que yo era una vieja tonta, fácil de engañar, fácil de manipular,
Entonces eso era exactamente lo que les iba a mostrar. Pero por dentro, por primera vez en mucho tiempo, sentí una claridad absoluta. Una determinación que no había sentido en años. No iba a confrontarlos. No iba a gritarles ni a suplicarles que reconsideraran. No iba a darles el placer de verme destruida. Iba a ser más inteligente que eso. Mucho más inteligente. Saqué mi teléfono celular, ese que Luciana siempre decía que yo no sabía usar bien, y busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en años. Emilia Rosales. Mi amiga de la juventud, la que había trabajado conmigo en la oficina municipal durante décadas, la que siempre había sido más astuta y práctica que yo. Si alguien podía ayudarme a pensar con claridad, era ella. Marqué el número con dedos temblorosos. Ella respondió al tercer timbre. Emilia, necesito tu ayuda, le dije con voz quebrada. Pasó algo terrible. Algo que nunca imaginé que podría pasar. Ella no hizo preguntas tontas. Solo me dijo que fuera a su casa de inmediato, que preparara café y que hablaríamos con calma. Caminé hacia su apartamento, que estaba a unas cuadras del parque. Con cada paso, sentía como la mujer rota que había salido de su edificio unas horas antes empezaba a dejar espacio para algo nuevo. Algo que mis hijos nunca habían visto en mí. Déjame contarte cómo una madre que lo dio todo descubrió que la sangre no siempre garantiza lealtad. Y cómo decidió que si iban a jugar sucio, ella también podía aprender las reglas de ese juego. Porque a veces, la peor traición viene de quienes más amaste. Y a veces, la única respuesta es la justicia fría y calculada que ellos nunca esperarían de ti. Mi nombre es Teresa López. Tengo 70 años, y hasta hace unos días, creía que conocía mi vida. Creía que entendía a mi familia. Creía que el amor y el sacrificio eventualmente recibían su recompensa. ¡Qué equivocada estaba! Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro valor estaba en servir, en callar, en sostener a otros aunque nos rompiéramos por dentro. Me casé joven con Roberto, un hombre bueno que trabajaba en construcción. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Teníamos sueños modestos y honestos. Luciana nació cuando yo tenía 25 años. Fue un parto difícil que casi me cuesta la vida, pero cuando la tuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa. Trabajé durante años como secretaria en la oficina municipal, un empleo que conseguí después de estudiar por las noches mientras cuidaba a mi bebé durante el día. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Éramos un equipo. Éramos una familia. Le dimos a Luciana todo lo que pudimos. Educación privada aunque tuviéramos que comer arroz con frijoles durante semanas. Ropa nueva cuando las otras niñas usaban ropa heredada. Clases de piano que pagábamos con horas extras. Queríamos que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Queríamos que su vida fuera más fácil, más cómoda, más llena de posibilidades. Tal vez ese fue nuestro error. Tal vez le dimos tanto que nunca aprendió el valor del sacrificio. Nunca entendió lo que significaba trabajar hasta que te dolieran los huesos. Nunca conoció el hambre real, la preocupación verdadera, la lucha constante. Cuando Luciana cumplió 23 años, conoció a Javier Macías. Él era contador en una empresa mediana, venía de una familia con un poco más de dinero que la nuestra. Desde el principio, noté algo en su mirada. Algo frío. Algo calculador. Pero Luciana estaba enamorada, y yo callé mis reservas. Una madre quiere ver feliz a su hija. Una madre confía en que su hija sabrá elegir bien. Se casaron en una ceremonia que nos costó los ahorros de 2 años. Roberto y yo trabajamos turnos dobles durante meses para pagar ese vestido blanco, esas flores, ese salón elegante que Javier insistió que era necesario para mantener las apariencias frente a sus colegas. No nos importó. Era nuestra única hija. Merecía una boda hermosa. Los primeros años parecieron buenos. Luciana trabajaba como administradora en un hospital, Javier ascendía en su empresa. Nos visitaban los domingos, aunque cada vez con menos frecuencia. Siempre había alguna excusa. Una reunión importante. Un compromiso social. Cansancio del trabajo. Roberto lo notó antes que yo. Una noche, mientras lavábamos los platos después de una de esas visitas breves y tensas, me dijo que algo había cambiado en nuestra hija. Que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos.
que hablaba de dinero y propiedades con una frecuencia que lo incomodaba. Yo defendí a Luciana. Le dije que Sol estaba creciendo, madurando, preocupándose por su futuro. Roberto sacudió la cabeza, pero no insistió. Esa era su forma. Nunca peleaba conmigo. Siempre confiaba en mi juicio sobre nuestra hija. Hace 3 años, Roberto sufrió un infarto masivo mientras trabajaba en una obra. Murió antes de llegar al hospital. El mundo se detuvo para mí ese día. Perdí a mi compañero de 50 años. Perdí al hombre que me conocía mejor que nadie. Perdí mi ancla. Luciana vino al funeral. Lloró. Abrazó mi cuerpo tembloroso. Pero se fue 2 días después, diciendo que tenía que volver al trabajo, que no podía tomar más días libres. Me dejó sola en ese apartamento lleno de recuerdos y silencio. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Hubo días en que no quería levantarme de la cama. Días en que miraba las fotos viejas y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Llamaba a Luciana, pero ella siempre estaba ocupada. Siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante. Fue Emilia quien me salvó durante ese tiempo. Ella también era viuda. Entendía el peso de la soledad. Venía a visitarme, me obligaba a salir a caminar, me recordaba que la vida seguía aunque yo no quisiera seguir con ella. Poco a poco, aprendí a vivir sola. Aprendí a cocinar para una persona. Aprendí a dormir en una cama vacía sin despertarme llorando. Aprendí que el dolor no desaparece, solo se vuelve más manejable con el tiempo. Roberto había sido previsor. Tenía un seguro de vida modesto que me dejó algo de dinero. Pero lo más importante era que había comprado propiedades a lo largo de los años. Inversiones pequeñas que hizo cuando el mercado estaba bajo. 2 apartamentos que alquilábamos para complementar nuestros ingresos. Y una casa en el lago que habíamos comprado hacía 20 años, cuando aún soñábamos con retirarnos juntos frente al agua. Durante 3 años, esas propiedades estuvieron en un limbo legal mientras se resolvía el inventario. El proceso fue lento, burocrático, lleno de papeles y trámites que no entendía bien. Pero finalmente, hace una semana, el abogado me llamó para decirme que todo estaba listo. Que las propiedades estaban oficialmente a mi nombre. Que valían aproximadamente $800,000 en el mercado actual. $800,000. Una fortuna para alguien como yo, que había pasado su vida contando centavos. Una fortuna que Roberto había construido calladamente, sin alardear, pensando en nuestro futuro juntos. Llamé a Luciana esa misma tarde, emocionada. Le dije que necesitaba verla, que tenía noticias importantes. Ella dijo que vendría al día siguiente con Javier. Escuché algo en su voz, una urgencia que no había estado ahí en años. Debí haberlo notado entonces. Debí haber cuestionado por qué de repente tenía tiempo para mí. Esa noche no pude dormir. Planeé cómo les contaría. Pensé en proponerles que viviéramos más cerca. Tal vez Luciana y Javier podrían mudarse a uno de los apartamentos. Tal vez podríamos pasar los veranos juntos en la casa del lago. Tal vez, finalmente, seríamos una familia unida otra vez. Qué ingenua fui. Qué estúpidamente esperanzada. Al día siguiente me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido gris, el que Luciana me había regalado hacía años. Me peiné, me maquillé ligeramente. Quería verme bien. Quería que se sintieran orgullosos de mí. Salí temprano para ir al banco a recoger los documentos finales del inventario. El abogado me los entregó con una sonrisa, felicitándome por la herencia. Me sentí afortunada. Me sentí agradecida con Roberto por haber sido tan cuidadoso, tan previsor. Volví a casa caminando despacio, disfrutando del sol de la tarde, imaginando la alegría en el rostro de mi hija cuando le contara. Imaginando cómo esto podría cambiar nuestra relación, acercarnos, devolvernos algo de lo que habíamos perdido. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Escuché voces dentro de mi apartamento. Habían llegado temprano. Perfecto. Estaban esperándome. Qué considerados, pensé. Qué atentos. Saqué la llave, lista para abrir la puerta y sorprenderlos con la noticia. Pero entonces escuché mi nombre. Teresa. Lo dijeron con un tono que me hizo detenerme. Un tono que nunca había escuchado en la voz de mi hija. Y entonces escuché el resto. Y mi mundo se destruyó.
Y entendí, finalmente, quién era realmente mi hija. Y quién había sido yo todo este tiempo, una tonta que confundió el silencio con la paz, y la distancia con el respeto. Emilia me abrió la puerta y supo de inmediato que algo terrible había pasado. No hizo preguntas. Me abrazó en el umbral mientras yo temblaba, incapaz de contener las lágrimas que había estado guardando durante toda la caminata hasta su casa. Me llevó adentro, me sentó en su sofá viejo y cómodo, y puso agua a hervir para el café. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Cada palabra que había escuchado detrás de esa puerta. Cada detalle del plan vil que mi hija y mi yerno habían tramado. Emilia escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada frase, sus manos apretando la taza de café con tanta fuerza que pensé que podría romperla. Cuando terminé, ella se quedó callada durante un largo momento. Luego habló con una voz que no admitía discusión. Teresa, me dijo, sé que esto te duele. Sé que quieres creer que hay alguna explicación, alguna forma de malinterpretar lo que escuchaste. Pero ambas sabemos la verdad. Tu hija y ese hombre están planeando robarte. Están planeando quitarte tu libertad, tu dignidad y todo lo que Roberto trabajó para dejarte. Y si no actúas ahora, lo van a lograr. Tenía razón. Lo sabía. Pero admitirlo en voz alta significaba aceptar una realidad que me partía el alma. Significaba aceptar que había perdido a mi hija mucho antes de ese día. Tal vez la había perdido años atrás, cuando dejó de verme como su madre y comenzó a verme como algo que podía usar y descartar. Emilia se levantó y trajo una libreta y un bolígrafo. Vamos a hacer un plan, dijo con firmeza. Vamos a protegerte. Vamos a asegurarnos de que no puedan tocarte ni a ti ni a lo que es tuyo. Pero para eso necesitas ser fuerte, Teresa. Necesitas dejar de ser la madre que perdona todo y convertirte en la mujer que defiende lo suyo. Pasamos horas hablando esa noche. Emilia había trabajado en la administración municipal durante 30 años. Conocía las leyes, conocía los procedimientos, conocía exactamente qué podían hacer personas como Luciana y Javier, y cómo podíamos detenerlos. Lo primero que necesitas, me explicó, es documentar todo. Cada conversación, cada visita, cada intento de manipulación. Necesitas pruebas concretas de lo que están haciendo. Sin pruebas, solo es tu palabra contra la de ellos, y un juez podría creerles a ellos antes que a ti. ¿Pero cómo voy a conseguir pruebas?, pregunté sintiéndome perdida. No puedo simplemente grabarlos. No sabría ni cómo hacerlo. Emilia sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa que tenía algo de peligroso. Yo sí sé cómo hacerlo. Y conozco a alguien que puede ayudarnos. Mi sobrino Marco trabaja en tecnología. Él puede instalar cámaras pequeñas en tu apartamento, discretas, que ellos nunca notarán. También puedes grabar conversaciones con tu teléfono. Es completamente legal si estás presente en la conversación. La idea me aterraba y me daba poder al mismo tiempo. Nunca había sido una mujer de engaños, de estrategias ocultas. Siempre había creído en la honestidad, en hablar claro. Pero ellos habían roto esas reglas primero. Ellos habían elegido la traición y la manipulación. Yo solo estaba aprendiendo a defenderme en su propio terreno. Además, continuó Emilia, necesitas contactar a un abogado. No cualquier abogado. Alguien especializado en derecho familiar y sucesiones. Alguien que entienda estos casos y sepa cómo proteger a personas vulnerables de familiares abusivos. Conozco a alguien, dijo después de pensar un momento. El doctor Arturo Solís. Trabajó con la municipalidad hace años en casos de tutela y protección de ancianos. Es bueno, es honesto, y no se deja intimidar. Voy a llamarlo mañana mismo y pedir una cita para ti. Esa noche volví a mi apartamento muy tarde. La casa estaba oscura y silenciosa. Luciana y Javier se habían ido, probablemente frustrados porque yo no había aparecido después de escuchar su conversación. Seguramente pensaban que había ido de compras o a visitar a alguna amiga. Nunca imaginarían que los había escuchado todo. Me senté en la cocina sin encender las luces, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensé en Roberto. Pensé en cómo había trabajado tantos años para asegurarse de que yo estuviera bien después de que él se fuera. Esas propiedades representaban décadas de esfuerzo, de sacrificio, de sueños compartidos. Los 2 apartamentos estaban en buenos vecindarios.
Uno era un estudio pequeño pero bien ubicado que alquilábamos a una estudiante de medicina por $700 al mes. El otro era más grande, 2 habitaciones en un edificio cerca del centro, que alquilábamos a una familia joven por $1,200 mensuales. Eran ingresos modestos pero constantes que habían complementado nuestra pensión durante años. La casa del lago era diferente. Era nuestro refugio, nuestro sueño. La habíamos comprado cuando aún era poco más que una cabaña deteriorada, y durante 20 años la fuimos arreglando poco a poco. Roberto ponía pisos nuevos durante los veranos. Yo pintaba las paredes y plantaba flores en el jardín. Era el lugar donde planeábamos pasar nuestros años dorados, viendo el amanecer sobre el agua, descansando después de una vida de trabajo duro. Ahora valía más de $300,000, según la tasación del inventario. El mercado inmobiliario en la zona había crecido enormemente en los últimos años. Familias adineradas compraban propiedades frente al agua para sus vacaciones. En total, los 3 inmuebles sumaban $800,000. Una fortuna que Roberto había construido calladamente, sin alardes, sin presumir jamás. Una fortuna que ahora mi propia hija quería arrebatarme declarándome incapaz, encerrándome tal vez en algún asilo mientras ellos disfrutaban del dinero de mi marido muerto. El teléfono sonó sobresaltándome. Era Luciana. Por un momento consideré no contestar, pero Emilia me había dicho que debía actuar normal, que no podía dejar que sospecharan que yo sabía algo. Contesté intentando que mi voz sonara natural. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó con un tono que pretendía ser preocupado pero que ahora yo podía reconocer como falso. «Te estuvimos esperando toda la tarde. Llegamos temprano como acordamos, pero no estabas». Mentí suavemente. Tuve que hacer unos trámites que se alargaron más de lo esperado. Luego fui a ver a Emilia. «Lo siento, cariño, debí haberte avisado». Hubo una pausa. Escuché a Javier murmurar algo en el fondo. «Está bien, mamá», dijo Luciana finalmente. «Pero dijiste que tenías algo importante que contarnos». «¿De qué se trata?». Mi mano apretó el teléfono. Esta era mi oportunidad. Podía decirles la verdad ahora mismo. Podía confrontarlos. Pero la voz de Emilia resonó en mi mente. «Necesitas pruebas. Necesitas ser inteligente». «Sí, tengo noticias», respondí lentamente. «Pero prefiero contarles en persona. Es algo importante sobre la herencia de su padre. Pueden venir a almorzar el domingo». Otro silencio. Luego, con un entusiasmo apenas contenido, Luciana aceptó. «Por supuesto, mamá. Ahí estaremos. Temprano». Colgué el teléfono con las manos temblando. Acababa de comprar tiempo. Acababa de tender la primera parte de mi trampa. Si ellos querían jugar conmigo, yo iba a darles exactamente lo que esperaban, una vieja ingenua y confiada. Pero mientras ellos creían estar manipulándome, yo estaría documentando cada movimiento, cada palabra, cada intento de despojarme de mi dignidad. Al día siguiente, Emilia llegó con su sobrino Marco. Era un joven de unos 30 años, callado y eficiente. Instaló 3 pequeñas cámaras en mi apartamento, una en la sala oculta en un estante de libros, otra en la cocina disimulada en un reloj de pared, y una tercera en el comedor dentro de un florero decorativo. Eran tan pequeñas que yo misma apenas podía verlas. Marco me enseñó cómo funcionaba el sistema. Las cámaras grababan directamente a una aplicación en mi teléfono. Podía revisar las grabaciones en cualquier momento, y todo quedaba almacenado en una nube digital que solo yo podía acceder con una contraseña. Me explicó pacientemente, repitiendo las instrucciones hasta que estuve segura de que lo entendía. También me mostró cómo activar la grabadora de voz en mi teléfono de forma discreta. Solo tenía que presionar 3 veces el botón de volumen y comenzaría a grabar sin que nadie lo notara. La pantalla permanecería apagada. Parecería que el teléfono estaba guardado en mi bolso o en mi bolsillo, pero estaría capturando cada palabra. Cuando Marco se fue, me quedé sola mirando mi apartamento. Todo se veía igual, pero ahora había ojos ocultos observando. Había testigos silenciosos que documentarían la verdad. Me sentí extraña, como si estuviera traicionando algo fundamental de quien yo era. Pero luego recordé las palabras que había escuchado detrás de esa puerta. Recordé cómo mi propia hija había planeado despojarme de mi libertad. Y la culpa se desvaneció. El jueves fui a la cita que Emilia había coordinado con el doctor Arturo Solís.
Su oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien mantenido. La sala de espera era simple, con sillas cómodas y revistas viejas. No había ostentación. Eso me gustó. El doctor Solís era un hombre de unos 55 años, con cabello gris y ojos inteligentes detrás de unos lentes discretos. Me recibió con amabilidad genuina, ofreciéndome café antes de sentarnos a hablar. Había algo en su presencia que inspiraba confianza. No tenía esa prisa que tienen muchos abogados jóvenes, esa impaciencia por cobrar y seguir con el siguiente cliente. Emilia me ha contado algo de su situación, comenzó con voz calmada. Pero me gustaría escucharlo directamente de usted, señora López. Cuénteme todo desde el principio. Tómese su tiempo. Aquí no hay prisa. Y así lo hice. Le conté sobre Roberto, sobre la herencia, sobre el inventario que acababa de resolverse. Le hablé de Luciana y Javier, de cómo nuestra relación se había enfriado con los años. Y luego, con la voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, le conté lo que había escuchado detrás de mi puerta. El doctor Solís escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Señora López, lo que me describe es más común de lo que la gente imagina. Cada semana recibo casos similares. Hijos, nietos, sobrinos que ven a sus familiares ancianos como bancos ambulantes, como obstáculos entre ellos y una herencia que sienten que ya les pertenece. Es una de las formas más crueles de abuso, porque viene envuelta en lazos de sangre. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La estrategia que planean usar contra usted es clásica. Buscarán médicos complacientes que diagnostiquen demencia o incapacidad mental basándose en evaluaciones superficiales. Presentarán un caso ante un juez argumentando que usted no puede cuidar de sí misma ni manejar sus propios bienes. Si tienen éxito, obtendrían una tutela legal sobre usted. Eso significa que controlarían sus finanzas, sus propiedades, incluso dónde vive y qué decisiones médicas se toman en su nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Escucharlo explicado así, con términos legales y procedimientos específicos, hacía todo más real y más aterrador. Pero, continué con voz temblorosa, yo estoy perfectamente bien. No tengo demencia. No estoy confundida. ¿Cómo podrían convencer a un juez de algo que no es cierto? El doctor Solís se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Porque el sistema no es perfecto, señora López. Un juez no la conoce. Solo ve papeles, evaluaciones médicas, testimonios de familiares que juran estar preocupados por su bienestar. Si su hija y su yerno presentan un caso bien construido, con un médico que respalde sus afirmaciones, hay una posibilidad real de que logren lo que quieren. Especialmente porque usted tiene 70 años y está sola. Los jueces tienden a ser cautelosos con personas mayores que viven sin supervisión familiar. La injusticia de eso me golpeó como un puño en el estómago. Había trabajado toda mi vida. Había criado a mi hija. Había sido una ciudadana responsable, pagando mis impuestos, cumpliendo mis obligaciones. Y ahora, simplemente por tener 70 años, el sistema podía decidir que yo no era capaz de manejar mi propia vida. Pero hay buenas noticias, agregó el doctor Solís con una pequeña sonrisa. Usted vino a verme antes de que ellos actuaran. Eso nos da tiempo para preparar una defensa sólida. Y más que eso, nos da tiempo para tomar medidas proactivas que protegerán sus derechos y sus bienes. Sacó varios documentos de un cajón y los extendió sobre el escritorio entre nosotros. Lo primero que vamos a hacer es conseguir evaluaciones médicas independientes que certifiquen su capacidad mental. Tengo contactos con neurólogos y psiquiatras de excelente reputación que realizan evaluaciones exhaustivas. Estas servirán como evidencia irrefutable de que usted está en pleno uso de sus facultades. Asentí, sintiendo un pequeño alivio. Al menos había pasos concretos que podíamos tomar. Segundo, continuó, vamos a revisar y actualizar su testamento. Quiero asegurarme de que sus deseos estén claramente documentados y que sea imposible para cualquiera cuestionar su voluntad. También vamos a crear un poder notarial específico que designe a alguien de su confianza para actuar en su nombre si alguna vez lo necesita. Alguien que no sea su hija. Pensé inmediatamente en Emilia. Ella era la única persona en quien confiaba completamente ahora. Tercero, y esto es crucial, vamos a documentar todo lo que está sucediendo.
Me dice que tiene cámaras instaladas. Perfecto. También quiero que mantenga un diario detallado de cada interacción con su hija y su yerno. Fechas, horas, qué se dijo, quién estaba presente. Todo. Si esto llega a tribunales, y hay una buena posibilidad de que así sea, necesitamos tener un registro meticuloso. Me sentía abrumada por toda la información, pero también extrañamente esperanzada. Por primera vez desde que había escuchado esa conversación terrible, sentía que no estaba completamente indefensa. Doctor Solís, pregunté con voz vacilante, ¿cuánto va a costar todo esto? No tengo mucho dinero disponible ahora mismo. La mayoría de mi patrimonio está en esas propiedades. Él agitó la mano restando importancia a mi preocupación. Emilia y yo somos viejos amigos. Ella me ha ayudado muchas veces a lo largo de los años con trámites municipales complicados. Considere esto un favor entre amigos. Cobraremos honorarios razonables, y puede pagarme cuando venda alguna propiedad o cuando tenga los fondos disponibles. Por ahora, lo importante es protegerla. Sentí lágrimas quemando mis ojos ante tanta bondad inesperada. En medio de la traición de mi propia sangre, había encontrado aliados en personas que no me debían nada. Pasamos la siguiente hora repasando detalles. El doctor Solís me explicó que también investigaría a Javier Macías. Quería saber si tenía deudas, problemas financieros, cualquier cosa que explicara su súbita urgencia por obtener mi dinero. La información podría ser útil si eventualmente teníamos que enfrentarlos en corte. Cuando salí de su oficina esa tarde, me sentía diferente, más fuerte, más preparada. El dolor seguía ahí, profundo y constante como una herida que no sanaba. Pero ahora estaba acompañado por algo más. Determinación. Propósito. Caminé por las calles del centro observando a la gente pasar. Madres jóvenes con sus hijos. Parejas ancianas tomadas de la mano. Familias que parecían felices y unidas. Me pregunté cuántas de esas sonrisas escondían secretos oscuros. Cuántas de esas familias aparentemente perfectas ocultaban traiciones y manipulaciones detrás de puertas cerradas. Esa noche, sola en mi apartamento, saqué una libreta nueva que había comprado de camino a casa. En la primera página escribí la fecha y comencé mi diario. Documenté todo lo que había pasado desde el día del inventario. Cada detalle, cada conversación, cada emoción. El doctor Solís tenía razón. Si esto iba a juicio, necesitaba pruebas. Necesitaba mostrarle al mundo quién era realmente mi hija. El viernes recibí una llamada de Luciana. Su voz sonaba dulce, preocupada, completamente falsa ahora que yo sabía la verdad. Mamá, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. Sé que has estado sola desde que papá murió. Debe ser difícil manejar todo sola a tu edad. A tu edad. Esas palabras otra vez, cargadas de condescendencia apenas disimulada. Estoy bien, cariño, respondí con la voz más suave que pude fingir. Es cierto que a veces me siento un poco cansada, pero nada fuera de lo normal para alguien de mi edad. Escuché satisfacción en su silencio. Estaba contenta de que yo aceptara esa narrativa de fragilidad, de cansancio, de vejez que necesitaba ayuda. Era exactamente lo que ella quería oír. Por eso queríamos hablar contigo el otro día. Mamá, Javier y yo hemos estado conversando, y creemos que tal vez necesites más apoyo. Alguien que te ayude con las cosas del día a día, con los papeles, con las decisiones importantes. No queremos que te estreses demasiado. Cada palabra era un ladrillo más en la prisión que planeaban construir alrededor de mí. Pero yo seguí el juego, activando disimuladamente la grabadora de mi teléfono tal como Marco me había enseñado. Es muy considerado de tu parte preocuparte así, dije con tono agradecido. La verdad es que sí hay cosas que me resultan confusas últimamente. Todos esos papeles del inventario, los términos legales. A veces me cuesta entender todo. Era mentira, por supuesto. Entendía perfectamente cada documento. Pero necesitaba que ella creyera que yo estaba vulnerable, que era fácil de manipular. Necesitaba que se confiara. Exacto, mamá, respondió Luciana con entusiasmo apenas contenido. Por eso pensamos que sería buena idea que nos dieras un poder para ayudarte con esas cosas. Así no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos de todo. Tú solo tendrías que descansar y disfrutar. Un poder.
Querían que les firmara un poder legal que les daría control sobre mis finanzas y propiedades. El doctor Solís me había advertido que esto vendría. Era el primer paso de su estrategia. Bueno, no sé, respondí con voz dubitativa. Suena como algo importante. Tendría que pensarlo. Por supuesto, mamá. No hay prisa. Podemos hablar de eso el domingo cuando vengamos a almorzar. Javier conoce un abogado muy bueno que podría ayudarnos con los papeles. Solo sería cuestión de firmar y ya estarías más tranquila. Un abogado que ellos conocían. Un abogado que trabajaría para ellos, no para mí. La trampa estaba perfectamente diseñada. Si yo hubiera sido realmente la anciana confundida que ellos creían, probablemente ya habría caído. Está bien, cariño. Hablamos el domingo entonces, dije con cansancio fingido en la voz. Ahora voy a descansar un rato. Me siento un poco fatigada. Descansa, mamá. Te queremos mucho. Te quiero mucho. Esas palabras que una vez me llenaban el corazón ahora sonaban huecas y vacías. Mentiras envueltas en dulzura. Veneno servido con sonrisa. Colgué y guardé la grabación con fecha y hora. Era evidencia clara de su intención de manipularme para obtener un poder legal. El doctor Solís estaría satisfecho. El sábado por la mañana fui a mi primera evaluación médica. El doctor Teodoro Márquez era neurólogo con más de 30 años de experiencia. Su consulta estaba llena de diplomas y certificaciones. Me hizo una batería de pruebas exhaustivas que duraron más de 3 horas. Pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de orientación espacial y temporal. Respondí a cuestionarios detallados sobre mi vida diaria, mis hábitos, mis capacidades para manejar finanzas y tomar decisiones. Al final, me miró por encima de sus lentes con una sonrisa tranquilizadora. Señora López, usted está en perfectas condiciones mentales. Su memoria es excelente para su edad. Su capacidad de razonamiento es aguda. No hay ningún indicio de demencia, deterioro cognitivo o cualquier otra condición que pudiera afectar su capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida y sus propios bienes. Voy a preparar un informe detallado que lo documenta todo. Sentí un alivio enorme. Tener esa certificación oficial era como tener un escudo contra las mentiras que mi hija planeaba difundir sobre mí. Por la tarde fui a ver a Emilia. Ella había estado investigando por su cuenta, usando sus viejos contactos en la municipalidad y en otras oficinas gubernamentales. Lo que había descubierto me heló la sangre. Teresa, me dijo con expresión grave mientras nos sentábamos con café, Javier Macías tiene serios problemas financieros. Debe más de $150,000 en tarjetas de crédito y préstamos personales. Además, la empresa donde trabaja está en proceso de reestructuración. Hay rumores de que habrá despidos masivos en los próximos meses. Entonces todo tenía sentido. La urgencia. La conspiración. El plan elaborado. No era simple codicia. Era desesperación. Javier estaba ahogándose en deudas y veía mis propiedades como su salvavidas. Y hay más, continuó Emilia con voz sombría. Luciana dejó su trabajo en el hospital hace 6 meses. Le dijo a sus colegas que renunció para cuidarte mejor. Pero según lo que me cuentas, ella apenas te visita. Creo que la despidieron y está usando esa excusa para salvar las apariencias. Mi hija no solo era traicionera, también era mentirosa. Me había estado usando como coartada para ocultar que había perdido su empleo. Probablemente por eso necesitaban mi dinero tan desesperadamente. Sin sus ingresos y con las deudas de Javier acumulándose, debían estar al borde de la ruina financiera. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, sintió un destello de preocupación. Mi hija estaba en problemas. Estaba luchando. Pero luego recordé que en lugar de venir a mí honestamente, en lugar de pedirme ayuda como familia, había elegido destruirme. Había elegido robarme mi libertad y mi dignidad. Y cualquier compasión que pudiera haber sentido se evaporó. El domingo llegó demasiado rápido. Me desperté temprano con un nudo en el estómago. Hoy sería el día. Hoy interpretaría el papel de mi vida. La anciana ingenua y confiada que ellos esperaban ver. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero ligeramente descuidada. Dejé mi cabello menos arreglado de lo usual. Quería verme un poco más frágil, un poco más vulnerable de lo que realmente era.
Preparé el almuerzo siguiendo las recetas que Luciana amaba de niña. Pollo guisado con papas, ensalada fresca, pan casero. Los olores llenaron el apartamento con recuerdos de tiempos más felices. Antes de que llegaran, revisé las cámaras. Todas funcionaban perfectamente. Cada ángulo de mi sala y comedor estaba cubierto. Todo lo que dijeran e hicieran quedaría registrado. Llegaron exactamente a las 12. Luciana traía flores, un ramo barato comprado probablemente en la gasolinera de camino. Javier llevaba una botella de vino. Ambos sonreían con esas sonrisas falsas que ahora podía reconocer tan claramente. «Mamá, qué rico huele», exclamó Luciana besando mi mejilla. «Te ves bien. ¿Descansaste?» «Sí, cariño. He dormido mejor últimamente», mentí con una sonrisa dulce. «Pasen, pasen. La comida está casi lista». Nos sentamos a la mesa y conversamos de trivialidades mientras comíamos. El clima, las noticias, vecinos que yo apenas conocía. Luciana y Javier estaban impacientes. Lo notaba en cómo se miraban entre ellos, en cómo Javier tamborileaba los dedos sobre la mesa, en cómo Luciana apenas tocaba su comida. Finalmente, mientras servía el postre, Luciana sacó el tema. «Mamá, el otro día dijiste que tenías noticias sobre la herencia de papá. ¿Ya se resolvió todo?» «Sí», respondí dejando que mi voz temblara ligeramente. «Finalmente terminó el inventario. Resultó que tu padre me dejó más de lo que yo pensaba». Vi cómo se iluminaban sus ojos, cómo se inclinaba hacia adelante con interés apenas disimulado. «Qué bueno, mamá. ¿Cuánto es?» Dejé una pausa dramática, fingiendo que me costaba recordar los números exactos. «Son 3 propiedades. Los 2 apartamentos que ya sabíamos, y la casa del lago. El abogado dice que en total valen como $800,000. El silencio que siguió fue eléctrico. Podía ver los cálculos corriendo por sus mentes. $800,000 divididos por 2. 400,000 para cada uno. Suficiente para pagar todas las deudas de Javier y vivir cómodamente por años. «Eso es maravilloso, mamá», dijo finalmente Luciana con voz ahogada por la emoción. «Papá fue muy previsor. Siempre pensando en tu bienestar». «Sí, tu padre fue un buen hombre», dije con voz temblorosa, permitiendo que lágrimas reales rodaran por mis mejillas. «Él siempre se preocupó por mí. Siempre quiso que estuviera segura». Javier se aclaró la garganta. Era la primera vez que hablaba desde que mencioné la cantidad. «Señora Teresa, eso es mucho dinero. Mucha responsabilidad para manejar sola. ¿Ha pensado en qué va a hacer con esas propiedades?» Lo dije como una pregunta, pero sonaba como una acusación apenas velada. Como si yo fuera incapaz de tomar decisiones sensatas sobre mi propio patrimonio. «Bueno», respondí con voz insegura, dejando que las manos me temblaran mientras sostenía la taza de café. «No estoy muy segura. Es todo tan complicado. Los impuestos, el mantenimiento, los inquilinos. A veces me siento abrumada con tanto papeleo». Vi el brillo de satisfacción en los ojos de Luciana. Era exactamente lo que querían escuchar. La semilla de la duda, la confesión de debilidad. «Por eso queríamos hablar contigo, mamá», dijo Luciana tomando mi mano sobre la mesa con falsa ternura. «Javier y yo hemos estado muy preocupados. Verte así, sola, lidiando con todo esto. No es justo para ti. No a tu edad». Ahí estaba otra vez esa frase. «A tu edad». Como si tener 70 años me convirtiera automáticamente en una inválida mental. «Hemos pensado en una solución», continuó Luciana intercambiando una mirada cómplice con Javier. «¿Qué te parecería si nosotros te ayudáramos a manejar todo esto? Podríamos encargarnos de los papeles, de hablar con los inquilinos, de pagar los impuestos. Tú no tendrías que preocuparte por nada». Javier asintió con entusiasmo fingido. «Exacto. Yo trabajo con números todos los días. Conozco inversiones, impuestos, administración de propiedades. Podría asegurarme de que todo esté en orden y que usted reciba sus ingresos sin ningún estrés». Soné como algo razonable si no supieras la verdad. Como hijos preocupados ofreciendo ayuda genuina a una madre anciana. Pero yo sabía lo que realmente significaba. Querían control. Querían acceso.
Querían mi firma en documentos que les darían poder sobre todo lo que Roberto había construido. Dejé que el silencio se extendiera. Los miré con expresión confundida, como si estuviera procesando una idea demasiado compleja para mi mente supuestamente frágil. No sé, dije finalmente con voz pequeña. Suena como mucho trabajo para ustedes. No quiero ser una carga. No eres una carga, mamá, insistió Luciana apretando mi mano con más fuerza. Eres nuestra familia. Es nuestro deber cuidarte. Queremos que tus últimos años sean tranquilos y felices. Mis últimos años. Como si ya estuviera con un pie en la tumba. Como si fuera cuestión de meses antes de que pudieran deshacerse de mí completamente y quedarse con todo. Javier sacó unos papeles de su maletín. Los extendió sobre la mesa con movimientos cuidadosos, deliberados. Mire, señora Teresa, le traje unos documentos que preparó un abogado amigo mío. Son muy simples. Básicamente nos darían autorización para ayudarla con sus asuntos financieros. Nada complicado. Solo firmaría aquí y aquí, y nosotros podríamos empezar a organizarle todo. Tomé los papeles con manos deliberadamente temblorosas y los miré entrecerrando los ojos, como si me costara leer la letra pequeña. En realidad, leí cada palabra con claridad absoluta. Era exactamente lo que el doctor Solís había predicho. Un poder general que les daría control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis decisiones financieras. Una vez firmado, yo quedaría efectivamente indefensa. Es mucha información, dije con voz confusa. Todos estos términos legales. No estoy segura de entender bien qué es lo que estoy firmando. Es solo para ayudarla, mamá, repitió Luciana con paciencia exagerada, como si le hablara a una niña pequeña. Confías en nosotros, ¿verdad? La pregunta colgó en el aire como una trampa esperando cerrarse. Por supuesto que confiaba, se suponía que debía decir. Eran mi familia, mi sangre. Sí, claro que confío, susurré dejando que mi voz se quebrara. Ustedes son todo lo que tengo ahora que su padre se fue. Vi el triunfo brillar en sus ojos. Pensaban que habían ganado. Pensaban que era tan simple como ponerme un bolígrafo en la mano y guiarla hacia la línea de firma. Pero entonces, con perfecta actuación, dejé caer la taza de café que sostenía en la otra mano. Se estrelló contra el suelo con un ruido fuerte, derramando el líquido oscuro sobre las baldosas. Salté sobresaltada, llevándome la mano al pecho. ¡Ay, Dios mío!, exclamé con voz agitada. Mira lo que hice. ¡Qué torpe soy! No sé qué me pasó. Luciana se levantó rápidamente para ayudarme a limpiar, pero pude ver la satisfacción en su rostro. Para ella, esto era más evidencia de mi supuesta decrepitud. Una mujer mayor que dejaba caer cosas, que se asustaba fácilmente, que claramente necesitaba supervisión. Está bien, mamá, no te preocupes, dijo mientras recogía los pedazos de cerámica. Son cosas que pasan. ¿Te sientes bien? ¿No te lastimaste? No, estoy bien, respondí con las manos temblando teatralmente. Solo un poco nerviosa con todo esto. Es mucho para procesar de golpe. Javier recogió los papeles de la mesa, alejándolos del café derramado. Tal vez es demasiado para un solo día, sugirió con voz comprensiva. ¿Por qué no se toma el tiempo para pensarlo, señora Teresa? Podemos volver en unos días cuando esté más descansada y tranquila. Era inteligente. Se daba cuenta de que presionar demasiado podía hacerme sospechar, podía hacerme retroceder. Mejor dejarme pensar que tenía tiempo, que tenía opciones, mientras ellos planeaban su siguiente movimiento. Sí, creo que necesito descansar, admití con voz cansada. Toda esta conversación me dejó exhausta. Puedo guardar los papeles y leerlos con calma. Vi la duda cruzar el rostro de Javier. No quería dejarme los documentos sin firma. Pero Luciana le puso una mano en el brazo. Claro, mamá. Quédate con los papeles. Léelos tranquila. Y cualquier duda que tengas, nos llamas y te explicamos. No hay prisa. Si había prisa, por supuesto. Sus deudas no esperaban. Sus problemas financieros no desaparecerían solos. Pero tenían que mantener la apariencia de paciencia, de preocupación genuina. Se fueron media hora después, no sin antes asegurarse múltiples veces de que yo estaba bien, de que no me sentía mal, de que llamaría si necesitaba cualquier cosa.
Sus voces goteaban dulzura falsa como miel envenenada. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé inmóvil durante varios minutos. Luego, lentamente, revisé las grabaciones de las cámaras. Todo había quedado capturado. Sus expresiones cuando mencioné la cantidad de dinero. La forma calculadora en que presentaron los documentos. Cada palabra, cada gesto, cada mirada cómplice entre ellos. Era evidencia perfecta. Llamé inmediatamente al doctor Solís desde mi teléfono celular. Él contestó al segundo timbre. ¿Cómo fue, señora López?, preguntó sin preámbulos. Exactamente como usted predijo, respondí sintiendo una extraña calma. Intentaron que firmara un poder general. Tengo todo grabado. Excelente. Tráigame las grabaciones mañana. Y los documentos que le dejaron. Quiero ver exactamente qué planeaban hacerle firmar. Esa noche, sola en mi apartamento silencioso, saqué mi diario y documenté cada detalle del almuerzo. Las palabras exactas que usaron. Las expresiones en sus rostros. El momento en que dejé caer la taza intencionalmente para parecer más frágil de lo que era. Mientras escribía, pensé en todas las madres que habían pasado por esto antes que yo. Mujeres que habían dado todo por sus hijos solo para ser traicionadas al final. Mujeres que habían firmado esos papeles porque confiaban, porque amaban, porque no podían imaginar que su propia sangre les haría daño. Pero yo no iba a ser una de ellas. Yo había aprendido a jugar su juego. Y lo estaba jugando mejor de lo que ellos jamás imaginarían. Al día siguiente, Luciana llamó temprano. Su voz sonaba preocupada, pero yo detectaba la ansiedad real debajo. La ansiedad de alguien que necesitaba desesperadamente que su plan funcionara. Mamá, ¿cómo dormiste? ¿Estuviste pensando en lo que hablamos ayer? Sí, cariño, respondí con voz cansada. Estuve mirando los papeles. Pero todavía no entiendo bien algunas partes. Hay tantas palabras complicadas. Podemos ir a verte hoy y explicarte todo con calma, ofreció rápidamente. O si prefieres, podemos llevarte con nuestro abogado para que él te explique directamente. No, no quiero molestar, respondí con voz dubitativa. Tal vez debería consultar con mi propio abogado primero. Solo para estar segura de que entiendo bien. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Era la primera vez que mencionaba tener mi propio abogado. La primera grieta en la fachada de la anciana indefensa que ellos esperaban manipular. Tu propio abogado, repitió Luciana con voz cuidadosamente controlada. No sabía que tenías uno, mamá. Bueno, el doctor Solís me ayudó con algunos trámites del inventario, expliqué manteniendo mi tono inocente. Me cayó bien. Pensé que tal vez podría explicarme estos papeles también. Otro silencio. Podía imaginar a Luciana y Javier intercambiando miradas de pánico en su apartamento. Un abogado independiente arruinaría completamente sus planes. Mamá, no creo que sea necesario gastar dinero en abogados, dijo Luciana intentando sonar razonable. Nosotros somos tu familia. Solo queremos ayudarte. ¿Por qué desconfías de nosotros? La pregunta estaba diseñada para provocar culpa, para hacerme sentir mal por cuestionarlos. Pero yo estaba más allá de esas manipulaciones emocionales ahora. No desconfío, cariño, respondí con voz suave. Solo quiero entender bien antes de firmar algo tan importante. Tu padre siempre decía que uno debía leer cuidadosamente antes de firmar cualquier documento. Era muy cuidadoso con esas cosas. Usar la memoria de Roberto fue un golpe bajo, pero efectivo. Luciana no podía argumentar contra los consejos de su propio padre sin sonar irrespetuosa. Está bien, mamá, dijo finalmente con voz tensa. Haz lo que creas mejor. Solo queremos que estés tranquila. Colgué sintiendo una pequeña victoria. Los había puesto nerviosos. Los había hecho dudar. Ahora tendrían que acelerar sus planes o arriesgarse a que yo descubriera la verdad con ayuda de un abogado real. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz masculina se identificó como el doctor Andrea Rosales, psiquiatra. Mi confusión debió ser evidente porque él continuó rápidamente. Su hija Luciana me contactó, explicó con voz profesional pero fría. Está muy preocupada por su salud mental. Dice que últimamente ha notado cambios en su comportamiento. Olvidos frecuentes, confusión, dificultad para tomar decisiones.
Me gustaría agendar una evaluación para descartar cualquier problema cognitivo. Ahí estaba. El siguiente paso de su plan. Un psiquiatra complaciente que diagnosticaría lo que ellos necesitaban diagnosticar. El doctor Solís me había advertido que esto podría pasar. Doctor Rosales, respondí con voz firme, yo no tengo ningún problema cognitivo. Ya fui evaluada por el doctor Teodoro Márquez, neurólogo certificado, y los resultados fueron perfectos. No necesito otra evaluación. Hubo una pausa sorprendida. Claramente no esperaba esa respuesta. Entiendo, dijo con menos seguridad. Pero su hija está muy preocupada. Tal vez una segunda opinión podría tranquilizarla. Mi hija puede obtener una copia del informe del doctor Márquez si está tan preocupada, respondí con dureza que me sorprendió a mí misma. No voy a someterme a evaluaciones innecesarias, solo para calmar ansiedades infundadas. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de miedo sino de rabia. Habían intentado traer a un médico para que me declarara incompetente. Habían dado el siguiente paso en su conspiración. Pero yo estaba preparada. Llamé inmediatamente al doctor Solís y le conté sobre la llamada. Él escuchó con atención grave. Esto es bueno para nosotros, dijo finalmente. Están mostrando su mano demasiado pronto. Están desesperados. Eso los hace descuidados. Voy a contactar a este doctor Rosales y dejarle muy claro que cualquier evaluación sin su consentimiento informado sería completamente ilegal y él podría perder su licencia. Esa noche, Luciana apareció en mi apartamento sin avisar. Tocó el timbre repetidamente hasta que abrí. Su rostro estaba rojo de frustración apenas contenida. «Mamá, ¿por qué fuiste tan grosera con el doctor que te llamó?», exigió entrando sin esperar invitación. «Solo quería ayudarte». «Yo no pedí su ayuda», respondí cerrando la puerta detrás de ella. «Ya tengo mis propios médicos. No necesito que tú me consigas doctores sin preguntarme primero. Estoy preocupada por ti», gritó perdiendo el control cuidadoso que había mantenido hasta ahora. «Has estado actuando raro, desconfiando de nosotros, negándote a aceptar ayuda. No es normal, mamá». «Lo que no es normal», respondí con voz peligrosamente calmada, «es que mi propia hija intente manipularme para firmar documentos que le darían control total sobre mi vida». El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Luciana pasó del rojo furioso al blanco pálido. Sus ojos se abrieron con shock y algo parecido al miedo. «¿De qué estás hablando?», susurró. «¿Crees que soy tonta, Luciana? ¿Crees que no sé leer? Esos papeles que Javier trajo no eran simples autorizaciones para ayudarme. Eran un poder general. Control completo sobre mis finanzas, mis propiedades, mis decisiones. Querían convertirme en una prisionera en mi propia vida». Ella intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. Ya había visto el pánico en sus ojos. «Eso no es verdad. Solo queríamos ayudarte. Estás malinterpretando todo». «No estoy malinterpretando nada», continué con voz cada vez más fuerte. «Te escuché, Luciana. Ese primer día, cuando volví del inventario. Estaba detrás de la puerta. Los escuché a ti y a Javier planeando cómo declararme incapaz. Cómo robarme todo lo que tu padre me dejó». El color desapareció completamente de su rostro. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La había atrapado. La había confrontado con la verdad que ella no sabía que yo conocía. «Eso es mentira», dijo finalmente con voz débil. «Estás confundida. Estás inventando cosas». «No estoy confundida», respondí sacando mi teléfono. «Y no estoy inventando nada. Tengo grabaciones. Tengo pruebas. Tengo cada palabra que dijiste, cada plan que hiciste. Todo documentado». Su expresión cambió de negación a furia en un instante. «Nos grabaste», gritó con voz histérica. «Espiaste a tu propia familia. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de hija conspira para robarle a su propia madre?», respondí con voz helada. «¿Qué clase de persona planea destruir la libertad de quien le dio la vida?». Luciana comenzó a llorar. Lágrimas falsas que había visto muchas veces antes cuando era niña y quería salirse con la suya. «Mamá, por favor. Estás malentendiendo todo. Solo estábamos preocupados. Javier está bajo mucha presión en el trabajo.
Tenemos deudas. Pensamos que si podíamos ayudarte con las propiedades, tal vez también podríamos resolver nuestros problemas. No era con mala intención. Entonces finalmente admitía la verdad. No con mala intención, decía, mientras planeaban declararme mentalmente incompetente y encerrarme posiblemente en un asilo para tomar control de mi dinero. Váyate, dije con voz que no admitía discusión. Vete de mi casa ahora mismo. Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu hija. Eres una extraña que comparte mi sangre, respondí abriendo la puerta. Una hija no haría lo que tú planeabas hacerme. Ahora vete antes de que llame a la policía. Ella se quedó paralizada, mirándome como si fuera la primera vez que realmente me veía. Luego, con un sollozo dramático, salió corriendo del apartamento. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. No de miedo o tristeza, sino de algo más poderoso. Liberación. Había confrontado a mi traicionera hija. Había puesto límites. Había defendido mi dignidad. Al día siguiente, el doctor Solís me llamó con noticias. Señora López, tengo información importante. Luciana y Javier presentaron una petición ante el juzgado de familia, solicitando una evaluación de competencia mental para usted. Alegan que está mostrando signos de demencia y paranoia. Quieren una audiencia para determinar si necesita tutela legal. Así que habían declarado guerra abierta. Ya no intentaban manipularme en privado. Ahora buscaban usar el sistema legal para destruirme. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté con voz calmada que sorprendió incluso a mí misma. En 2 semanas. Pero no se preocupe. Tenemos todo lo que necesitamos para defendernos. Su evaluación con el doctor Márquez. Las grabaciones de sus conversaciones. El informe sobre las deudas de Javier. La evidencia de que Luciana perdió su trabajo y mintió al respecto. Vamos a demostrar exactamente quiénes son y qué estaban planeando. Esas 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Luciana lanzó una campaña de desprestigio contra mí. Llamó a vecinos, a viejos amigos, a cualquiera que me conociera, diciéndoles que yo estaba perdiendo la razón, que me había vuelto paranoica y agresiva, que rechazaba ayuda y actuaba de forma errática. Algunos le creyeron. Dejaron de devolverme las llamadas. Me miraban con lástima cuando me veían en la calle. Pero otros, los que realmente me conocían, vinieron a visitarme. Hablaron conmigo. Vieron con sus propios ojos que yo estaba perfectamente bien. Y varios se ofrecieron como testigos para la audiencia. Emilia fue mi roca durante ese tiempo. Venía todos los días. Me ayudaba a prepararme emocionalmente para lo que vendría. Me recordaba que la verdad estaba de mi lado. La mañana de la audiencia amaneció fría y gris. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero elegante. Quería verme digna, competente, completamente en control de mis facultades. Emilia vino a recogerme temprano. Me tomó de la mano mientras caminábamos hacia el auto. «Vas a estar bien», me dijo con firmeza. «La verdad siempre gana, Teresa. Siempre». Quería creerle. Pero el miedo seguía ahí, frío y pesado en mi estómago. ¿Qué pasaba si el juez no me creía? ¿Qué pasaba si las mentiras de Luciana eran más convincentes que mi verdad? ¿Qué pasaba si terminaba exactamente donde ellos querían, despojada de mi libertad, encerrada en algún lugar mientras ellos disfrutaban del dinero de Roberto? El juzgado era un edificio imponente de piedra gris. Los pasillos olían a papel viejo y expectativas rotas. El doctor Solís nos esperaba en la entrada, con su maletín lleno de documentos y evidencias. Me saludó con una sonrisa tranquilizadora. «Recuerde, señora López», dijo mientras subíamos las escaleras. «Usted no ha hecho nada malo. Usted es la víctima aquí. Solo responda las preguntas con honestidad y calma. Yo me encargaré del resto». La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. Había filas de bancos de madera, un estrado alto donde se sentaría el juez, y mesas para los abogados. Luciana y Javier ya estaban allí, sentados con su abogado. Cuando entré, Luciana me miró con una expresión que intentaba ser de preocupación maternal, pero que no ocultaba el brillo calculador de sus ojos. Javier no me miró en absoluto. Mantenía la vista fija en los papeles frente a él, con la mandíbula apretada y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos.
Me senté al lado del doctor Solís en nuestra mesa. Emilia se ubicó en los bancos detrás de nosotros, junto con otros 3 vecinos que habían venido a testificar a mi favor. Su presencia me dio fuerzas. El juez entró. Era una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño estricto y ojos inteligentes detrás de lentes sin marco. Se sentó con movimientos precisos y nos observó a todos con expresión neutral. «Estamos aquí», comenzó con voz clara y autoritaria, para evaluar una petición presentada por la señora Luciana López Macías y el señor Javier Macías, solicitando que se determine la competencia mental de la señora Teresa López y se considere el establecimiento de una tutela legal. Procederemos con testimonios y evidencias de ambas partes. El abogado de Luciana habló primero. Era un hombre joven con traje caro y sonrisa practicada. Presentó su caso con palabras cuidadosamente elegidas. Habló de una madre anciana que vivía sola, que mostraba signos de deterioro cognitivo, que rechazaba ayuda familiar y actuaba con paranoia injustificada. Pintó un retrato de una mujer que necesitaba protección de sí misma. Llamó a Luciana al estrado. Ella caminó con pasos lentos, con un pañuelo en la mano y los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Su actuación era impecable. Bajo juramento, comenzó a contar su versión de los hechos. Describió cómo yo había cambiado en los últimos meses. Cómo olvidaba conversaciones, repetía preguntas, me confundía con fechas y lugares. Habló de su preocupación creciente, de sus intentos por ayudarme, de mi rechazo agresivo a su apoyo. Mi madre acusó a mi esposo y a mí de conspirar contra ella, dijo con voz quebrada. Dice que la grabamos, que planeamos robarle. Pero nada de eso es cierto, su señoría. Solo queríamos ayudarla. Estas acusaciones infundadas, esta paranoia, son exactamente por qué estamos aquí. Porque mi madre no está bien y necesita ayuda aunque ella no pueda verlo. Era brillante. Había tomado mi verdad y la había retorcido para que pareciera producto de una mente enferma. Si yo no tuviera pruebas, si solo fuera mi palabra contra la suya, probablemente habría ganado. El abogado intentó presentar al doctor Rosales como testigo experto, pero el doctor Solís objetó inmediatamente. Su señoría, ese médico nunca evaluó a mi clienta. Cualquier opinión que ofrezca sería puramente especulativa y basada en información de terceros con claros intereses personales en el resultado de este caso. La jueza asintió. Objeción aceptada. Doctor Rosales, su testimonio no será considerado. Vi la primera grieta en la confianza del abogado de Luciana. Pero continuó, llamando a algunos vecinos que supuestamente me habían visto actuar de forma extraña. Sus testimonios eran vagos, llenos de tal vez y me pareció que nada concreto, nada que realmente demostrara incompetencia mental. Finalmente llegó el turno del doctor Solís. Se levantó con calma y comenzó metódicamente a desmantelar cada argumento de la parte contraria. Su señoría, dijo con voz clara, lo que tenemos aquí no es un caso de deterioro cognitivo, sino de abuso familiar financiero. Permítame presentar las pruebas. Comenzó con el informe del doctor Márquez. Leyó en voz alta las conclusiones: capacidades cognitivas perfectas, memoria excelente, razonamiento lógico intacto, completamente competente para tomar decisiones sobre su propia vida. La señora López no muestra ningún signo de demencia o deterioro mental, continuó el doctor Solís. Fue evaluada exhaustivamente por uno de los neurólogos más respetados de la ciudad apenas hace 3 semanas. Los resultados son irrefutables. Luego presentó la investigación sobre Javier. Las deudas de $150,000. Los problemas en su empresa. La presión financiera desesperada que lo motivaba. El señor Macías tiene un incentivo claro para obtener control sobre los bienes de mi clienta, explicó. No es preocupación familiar lo que lo motiva. Es necesidad económica. Presentó evidencia de que Luciana había perdido su trabajo 6 meses atrás y había mentido sobre las razones, usando supuestamente el cuidado de su madre como excusa cuando en realidad apenas la visitaba. Y ahora, su señoría, voy a presentar la evidencia más contundente. Sacó su laptop y la conectó a la pantalla de la sala. La grabación de esa primera conversación comenzó a reproducirse. Las voces de Luciana y Javier llenaron la sala, claras e inconfundibles. Ya está vieja. Empieza a olvidar cosas. Será fácil convencer a un médico de que ya no está en condiciones de manejar sus propios asuntos. Tienes razón.
Lo mejor es actuar rápido antes de que haga algo con las propiedades. El silencio en la sala era absoluto. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Luciana. Como Javier cerraba los ojos, como si pudiera bloquear la realidad de sus propias palabras, siendo reproducidas frente a un juez. La grabación continuó. Cada palabra incriminatoria, cada detalle de su plan, cada referencia despectiva hacia mí. Cuando terminó, la jueza me miró con una expresión que mezclaba compasión y disgusto hacia mis acusadores. El doctor Solís presentó entonces las grabaciones del almuerzo del domingo. La forma en que intentaron manipularme para firmar documentos. Cómo aprovechaban cada momento de aparente confusión de mi parte. Cómo hablaban entre ellos con miradas cómplices cuando pensaban que yo no entendía lo que estaba pasando. Finalmente me llamó a testificar. Caminé al estrado con las piernas temblando, pero la cabeza en alto. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. El doctor Solís me hizo preguntas simples. Mi nombre, mi edad, mi dirección, mis actividades diarias. Respondí cada una con claridad. Luego me pidió que explicara en mis propias palabras qué había pasado. Y lo hice. Conté cómo había vuelto del inventario feliz, ansiosa por compartir la noticia con mi familia. Cómo había escuchado su conspiración detrás de la puerta. El shock, el dolor, la traición que sentí. Conté cómo había tenido que actuar, protegerme, documentar todo porque mi propia hija estaba tratando de robarme mi libertad y mi dignidad. Mi voz se quebró en algunos momentos, pero nunca perdí el hilo. Nunca me confundí. Cada fecha, cada detalle, cada emoción expresada con perfecta coherencia. Cuando terminé, la jueza me hizo algunas preguntas directas. Sobre mis finanzas, mis propiedades, mis planes futuros. Respondí cada una sin dudar. Señora López, preguntó finalmente, ¿por qué cree que su hija hizo esto? Me tomé un momento antes de responder. Miré a Luciana, quien ahora lloraba abiertamente, con la cabeza entre las manos. Creo que mi hija y mi yerno están desesperados financieramente, respondí con voz calmada. Creo que vieron mi herencia como la solución a sus problemas. Y creo que en algún momento del camino, dejaron de verme como una persona y empezaron a verme como un recurso. Como algo que podían usar y descartar. Hubo un silencio largo. Luego la jueza me indicó que podía regresar a mi asiento. El abogado de Luciana intentó contrainterrogarme, buscando inconsistencias en mi testimonio, tratando de hacerme parecer confundida o paranoica. Pero yo estaba preparada. Cada respuesta fue clara, directa, coherente. Finalmente, después de horas de testimonios y evidencias, la jueza pidió un receso de 30 minutos para deliberar. Salimos de la sala y esperamos en el pasillo. Emilia me abrazó mientras yo temblaba con una mezcla de alivio y agotamiento. Cuando nos llamaron de vuelta, la jueza tenía su decisión lista. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó la jueza con voz firme. Encuentro que la petición de tutela carece completamente de fundamento. La señora Teresa López ha demostrado estar en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones médicas confirman que no existe ningún deterioro cognitivo. Su testimonio fue claro, coherente y completamente creíble. Hizo una pausa, mirando directamente a Luciana y Javier con expresión severa. Más preocupante aún son las evidencias de manipulación y abuso financiero presentadas por la defensa. Las grabaciones revelan una conspiración deliberada para despojar a la señora López de su autonomía y sus bienes mediante alegaciones falsas de incapacidad mental. Esto constituye no solo una violación de confianza familiar, sino potencialmente un delito. Vi cómo Javier tragaba con dificultad, cómo Luciana se encogía en su asiento. Por lo tanto, continuó la jueza, rechazo completamente la petición de tutela. La señora Teresa López mantendrá control total sobre su persona y sus bienes. Además, ordeno que los peticionarios cubran todos los costos legales de este procedimiento, incluyendo los honorarios del abogado de la señora López. Golpeó el mazo contra el estrado con un sonido que resonó como un trueno. Más aún, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para que investigue posibles cargos de fraude, intento de abuso financiero de persona mayor y conspiración. Este tipo de comportamiento es inaceptable y debe tener consecuencias. Sentí como si todo el peso del mundo se levantara de mis hombros. Había ganado. La verdad había prevalecido. Mi libertad estaba protegida. Luciana sollozó audiblemente.
Su abogado intentó pedir clemencia, argumentar que había sido un malentendido, pero la jueza levantó una mano deteniéndolo. No hay malentendido posible cuando existe evidencia grabada de conspiración, dijo con dureza. Estas personas intentaron destruir la vida de su propia madre por dinero. Eso no es un error. Es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Cuando salimos del juzgado, el sol finalmente había salido entre las nubes grises. Emilia me abrazó mientras yo lloraba, esta vez lágrimas de liberación, de justicia cumplida, de dignidad recuperada. El doctor Solís me estrechó la mano con calidez genuina. Hizo lo correcto, señora López. Se defendió. Se protegió. Debería estar orgullosa. Y lo estaba. Por primera vez en meses, sentía orgullo en lugar de vergüenza o dolor. Las semanas siguientes fueron extrañas. Luciana y Javier enfrentaron cargos criminales por intento de fraude contra persona mayor. Su caso se hizo público, apareciendo en periódicos locales como advertencias sobre el abuso familiar financiero. La humillación social fue inmensa. Amigos los abandonaron. Javier perdió su empleo cuando su empresa se enteró del escándalo. Luciana me llamó una vez, llorando, suplicando perdón. Decía que Javier la había presionado, que ella había estado desesperada, que nunca realmente habría dejado que me hicieran daño. Pero yo conocía la verdad. Había escuchado su voz en esas grabaciones. Había visto la frialdad en sus ojos cuando planeaban despojarme de todo. El arrepentimiento que mostraba ahora no era por haberme traicionado, sino por haber sido atrapada. No le respondí. No la perdoné. Algunas traiciones son demasiado profundas para sanar. Algunas heridas no deben cubrirse con vendas de falso perdón porque eso solo permite que la infección se propague. Tomé decisiones importantes sobre mi futuro. Vendí uno de los apartamentos por $300,000. Con ese dinero pagué los honorarios completos del doctor Solís, que había sido tan generoso inicialmente, y doné una cantidad significativa a un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Quería que mi experiencia ayudara a otras que tal vez no tuvieron la suerte o los recursos para defenderse como yo lo hice. El otro apartamento y la casa del lago los puse en un fideicomiso. Emilia fue designada como administradora junto conmigo. Los ingresos de las rentas me permitirían vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. También actualicé mi testamento. Luciana no aparecía en él. En su lugar, dejaba todo a organizaciones caritativas que ayudaban a personas mayores, y una porción para Emilia como agradecimiento por su lealtad cuando más la necesité. Algunos me dijeron que era demasiado duro, que Luciana era mi hija, mi única familia, que debía darle otra oportunidad. Pero esas personas no habían escuchado lo que yo escuché. No habían sentido lo que yo sentí cuando mi propia sangre conspiró para encerrarme, para declararme loca, para robarme todo mientras yo aún respiraba. El perdón no es obligatorio. El amor no justifica el abuso. Y la sangre compartida no otorga derecho a destruir a alguien sin consecuencias. 6 meses después de la audiencia, me senté en el porche de la casa del lago viendo el atardecer pintar el agua de dorado y naranja. Era un momento que Roberto y yo habíamos soñado compartir juntos. Aunque él no estaba físicamente conmigo, sentía su presencia en la brisa suave, en la paz del lugar que habíamos construido con tanto amor. Emilia vino a visitarme ese fin de semana. Tomamos café en el porche mientras los pájaros cantaban en los árboles cercanos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó con esa manera directa que siempre había apreciado en ella. Libre, respondí después de pensar un momento. Triste, pero libre. Dolida, pero en paz. Y era verdad. El dolor de perder a mi hija a la traición no había desaparecido. Probablemente nunca desaparecería completamente. Pero ya no me consumía. Ya no me definía. Había aprendido que puedes amar a alguien durante toda tu vida y aún así necesitar protegerte de ellos. Que la familia no es solo sangre compartida, sino respeto, lealtad y amor genuino. Que a veces la mayor fortaleza está en decir no, en poner límites, en defender tu dignidad aunque eso signifique estar sola. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por experiencias similares. Madres traicionadas por hijos codiciosos. Abuelas despojadas de sus derechos por familias manipuladoras. Ancianas declaradas incompetentes por personas que solo veían su dinero, no su humanidad. A todas ellas quería decirles, no están solas. No están locas.
y no merecen ser tratadas como objetos desechables solo porque tienen edad avanzada. La edad no te hace menos humano. No te quita el derecho a tomar tus propias decisiones, a controlar tu propia vida, a ser tratada con respeto y dignidad. Y cuando alguien intenta quitarte esos derechos, sin importar quién sea, tienes el derecho y la obligación de defenderte. Recibí una carta de Luciana hace un mes. No la abrí. La guardé en un cajón junto con las otras dos que había enviado antes. Tal vez algún día tendré la fortaleza emocional para leerlas. Tal vez nunca la tendré. Y ambas opciones están bien. No le debo mi sufrimiento continuo a nadie. No debo sacrificar mi paz mental en el altar del perdón forzado. He dado suficiente en mi vida. He sacrificado suficiente. Ahora, en estos años que me quedan, elijo darme a mí misma lo que siempre di a otros: comprensión, paciencia y amor incondicional. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera firmado esos papeles. Si hubiera confiado ciegamente como la anciana ingenua que ellos esperaban que fuera. Probablemente estaría en algún asilo ahora, declarada incompetente, visitada ocasionalmente por una hija que actuaría preocupación mientras gastaba el dinero de mi difunto esposo. Pero no fui esa mujer. Cuando me enfrenté a la traición, no me derrumbé. Me fortalecí. Aprendí a luchar. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Roberto estaría orgulloso, creo. Él siempre me vio más fuerte de lo que yo me veía a mí misma. Siempre creyó que yo podía enfrentar cualquier cosa. Y al final, tenía razón. Mientras el sol terminaba de ponerse sobre el lago, sentí una calma profunda. No era felicidad exactamente. Era algo más complejo. Era aceptación. Era paz ganada a través de la batalla. Era la serenidad que viene de saber que te defendiste cuando otros intentaron destruirte. Mañana despertaré en esta casa que amo, en este lugar que Roberto y yo creamos con nuestras propias manos y sueños. Tomaré café viendo el amanecer sobre el agua. Llamaré a Emilia para planear nuestra próxima visita. Tal vez iré al pueblo a comprar plantas nuevas para el jardín. Viviré mi vida en mis propios términos, tomando mis propias decisiones, respondiendo solo ante mí misma. Y eso, después de todo lo que pasé, es el mayor triunfo posible. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, les digo esto: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No dejen que nadie las convenza de que están locas o confundidas cuando saben la verdad. Busquen ayuda. Documenten todo. Defiendan su derecho a vivir con dignidad. Lo que más vale en esta vida no es lo que dejas en herencia material, sino el ejemplo de fortaleza y dignidad que muestras hasta tu último aliento. Y yo, Teresa López, de 70 años, elegí mostrar que una mujer nunca es demasiado vieja para luchar por su libertad. Que nunca es demasiado tarde para decir basta. Que el amor verdadero nunca pide que sacrifiques tu dignidad. Y que a veces, la mayor muestra de amor propio es alejarte de quienes te harían daño, sin importar cuánta sangre compartas con ellos. Esa es mi historia. Esa es mi verdad. Y si ayuda aunque sea a una mujer a reconocer el abuso y defenderse, entonces cada momento difícil habrá valido la pena.